coordinado por la División de Consultoría para el Sector Financiero de EY en la región norte. Como división, llevamos más de 20 años en la región atendiendo a las instituciones financieras más prestigiosas, desde nuestras oficinas en México, Colombia, Centroamérica, Panamá, Perú y Venezuela, entre otros. Actualmente somos más de 200 consultores especializados en los sectores de banca, seguros y valores, lo que garantiza una visión holística en nuestra propuesta de valor. El día de hoy continuamos nuestra serie de webinars de la práctica de servicios financieros con el tema actividades claves de prevención de blanqueo de capitales, que deben ser cubiertas como parte de la respuesta ante la situación actual. La actividad tiene una duración prevista de 1 hora. Todas las preguntas que desee realizar, le invitamos a que las escriba en el área de questions o preguntas ubicado en el panel de control. Las mismas serán contestadas por nuestros panelistas al finalizar la sesión. Durante la actividad estaremos realizando varias rondas de preguntas para fines meramente didácticos de la presentación. Las mismas son 100% anónimas y serán utilizadas para discutir sobre tópicos específicos de la presentación. Sin otro particular, le presento brevemente a nuestros expertos de la sesión del día de hoy. En primer lugar, contamos con la presencia de Leonidas Rey, quien es líder de nuestra práctica de riesgos en Centroamérica y Panamá, senior manager de nuestra práctica de servicios financieros y profesional con más de 25 años de experiencia en el sector. Leonidas tiene gran experiencia profesional en el diseño de implementación de modelos de evaluación y cuantificación de riesgos de crédito y mercado, entre otros. También nos acompaña Jorge Arnaud, quien es manager de nuestra práctica para la División de Administración de Riesgos. Cuenta con más de 22 años de experiencia en áreas de control interno, en donde ha sido líder en la ejecución de innumerables proyectos asociados a la gestión de prevención de lavado de dinero contra el financiamiento del terrorismo y la destrucción de armas de destrucción masiva para los sectores bancarios, seguros y valores y sujetos obligados no financieros. Jorge es especialista en el diseño, desarrollo e implementación de modelos y metodologías para la prevención del lavado de dinero y es facilitador experimentado y conferencista internacional en temas relacionados con la prevención del lavado de dinero. Sin otro particular, les dejo brevemente con Leonidas Rey, quien dará la apertura a la sesión del día de hoy. Muy buenos días a todos. Gracias nuevamente por asistir a esta conferencia de una serie de webinars que estamos realizando en el área de riesgo en servicios financieros de EY. Hoy vamos a estar conversando un poco sobre las actividades clave que tienen que realizar las áreas de prevención de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, para adaptarse a esta nueva realidad y esta nueva situación actual que nos ha dejado esta pandemia, ¿no? En el transcurso del día de hoy, en el transcurso del día de esta sesión, vamos a estar viendo una pequeña agenda, o preparamos una pequeña agenda. Adelante, Jorge. La cual vamos a ver un poco de una manera muy alto nivel lo que está pasando con las actividades de prevención y blanqueo en esta situación de pandemia, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la afectación, ¿verdad? Real a los procesos y a las actividades de prevención y cómo se tienen que adecuar los oficiales de cumplimiento y las áreas de cumplimiento y prevención ante estos nuevos retos, ¿verdad? Un poco cómo vamos a mantener esa continuidad y enfocarnos un poco en lo que ha sido la metodología de EY para todo o las propuestas de valor de EY para toda esta contingencia que la llamamos el Now, el Next and Beyond, y cómo adaptarnos a esa nueva realidad, lo que está sucediendo ahora, lo que estamos empezando a vivir con la relajación de los controles y en los próximos 3 meses, 6 meses, y lo que viene en el futuro, por supuesto, cómo lo adaptamos en el futuro, ¿no? Y un poco ver cómo de esas soluciones y esa adaptación a esta nueva realidad, cómo utilizar la tecnología y adaptar la tecnología a nuestro favor. Estamos viviendo una nueva realidad que aceleró todo este cambio digital, sobre todo en la forma de prestar servicios en la industria financiera. Y eso también debe permear, por supuesto, en las actividades de prevención. Y eso considera también una cierta
grado de relajación de los controles, pero que tiene que ser apoyado, por supuesto, con la utilización de la tecnología y lo que nosotros llamamos la analítica avanzada de datos para utilizarlos en pro de esa mitigación de esos riesgos y la identificación de eventos potenciales de fraude o riesgo dentro de las instituciones. Entonces, sin más preámbulo, pues yo les dejo acá a Jorge, que va a estar comenzando la conferencia. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Leonidas, por la introducción. Tal como lo comentabas, vamos a estar abordando esta agenda de manera de poder a nuestros asistentes, quienes nos acompañan hoy, poderles dar algunas herramientas y poder dar una visión global de los temas tal como están ocurriendo, desde la visión de algunas organizaciones internacionales, algunos reguladores, que las hemos estado revisando para entender todo esto que nos ha traído pues la pandemia, ¿no? Cambios que ocurrieron de manera inesperada, situaciones que enfrentar de manera inesperada. Creo que todos estamos puestos a prueba como sociedad, el mundo, las organizaciones, los planes, la planificación, todos los programas de continuidad. Creo que ahorita es que estamos viendo en realidad si todas esas planificaciones, todos esos programas de continuidad en realidad estaban o podían atender toda la situación que pueda estar ocurriendo en estos momentos, ¿no? Creo que si hay algún tema de audio o de video, por favor nos los dejan saber. Bueno, ustedes me pueden ver. Yo me imagino que están ustedes algunos de sus hogares, la mayoría de sus hogares, dependiendo de la jurisdicción, en situaciones parecidas a esta, o probablemente en situaciones parecidas a esta, en donde, bueno, compartimos tiempo con nuevos compañeros de trabajo, ¿no? Y seres queridos. Hablando de la visión holística sobre la prevención del blanqueo, tenemos que enfocar esta parte de la presentación como en 4 grandes áreas. Primero, la pandemia y su afectación de amplio espectro. La delincuencia organizada también ha sido afectada por la actual pandemia, pero eso no les impide seguir operando. Y lo vamos a ver más adelante en algunas gráficas. Si bien es cierto que dependiendo de la jurisdicción donde estemos ubicados, dependiendo de esa evaluación nacional de riesgos que ha generado cada uno de los gobiernos como eh, mandato de alguna manera del GAFI para entender cuáles son esos riesgos propios dependiendo de nuestra ubicación geográfica y de nuestra territorialidad y los riesgos que podamos tener con países vecinos, ya hay identificada una tipología, por decirlo de alguna manera, en cuanto a los riesgos que a su país los afecta. Pero ciertamente todo esto viene a cambiar la forma en cómo opera. Hoy, fíjense ustedes, estamos nosotros aquí conversando de esta manera, ustedes me ven, yo no los veo. Pudiera ser esto una actividad que estuviéramos haciendo en una sala con 200, 300 personas, con un café, con un agua, tomando, compartiendo, pero hemos evolucionado hacia esta modalidad, la cual es muy interesante. Creo que una de las cosas que ha dejado clara la pandemia es que la tecnología nos ha permitido sortear todas estas vicisitudes. Y igualmente la delincuencia organizada sigue operando, han cambiado, tendrán que cambiar, y así lo revelan algunos informes recientes de las Naciones Unidas, han cambiado su forma de operar porque el negocio continúa. Por otro lado, los clientes en esa continuidad en la prevención y viéndolo desde el punto de vista de la actuación de los clientes, pues han tenido que, desde su nueva normalidad, seguir utilizando sus productos y servicios. Entonces ahí viene una gran pregunta. ¿La prevención de sus riesgos continúa siendo efectiva? Entonces ya empezamos a ver otros elementos que entran en juego, como esos riesgos emergentes que pueden estar asociados a los temas tecnológicos. La nueva forma en que opera el mundo ha desencadenado obviamente nuevos riesgos y puede haber afectado la capacidad mitigante de los controles para los riesgos ya existentes. Entonces aquí hay algunas consideraciones que vamos a poner sobre la mesa.
Obviamente esto nos lleva a adaptarnos a la nueva complejidad. Los oficiales de cumplimiento hoy tienen que sentarse, y seguramente ya lo están haciendo, así como las autoridades de regulación de cada uno de los países, de cada una de las jurisdicciones, tienen que estar evaluando todos estos fenómenos de los que hemos estado hablando con respecto a lo que es la delincuencia organizada, con respecto al cambio en la forma de operar de nuestros clientes, con los riesgos emergentes y cómo esas estructuras comerciales que han cambiado van a seguir cambiando. El teletrabajo ha puesto en evidencia que no es necesario estar para producir. Las empresas apalancadas en tecnología han podido resistir mejor que otras. Entonces, todo esto nos lleva a dónde? A entender que hoy el tema tecnológico es uno de los puntos número uno de las agendas de los oficiales de cumplimiento para entender en dónde estoy hoy, dónde voy a estar y hacia dónde quiero llegar. ¿Por qué? Porque pareciera ser que uno que está en este mundo, uno habla del tema de prevención del blanqueo de capitales, habla del financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Cuando uno ve los números, y si bien en términos porcentuales estamos hablando del 5% de mortalidad que ha habido con respecto al tema de la pandemia, cuando uno ve los números, uno se pregunta, estamos en presencia de que esto es un virus, de un arma de destrucción masiva. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estamos viviendo? Pero bueno, eso lo sabremos más adelante, ¿no? Cuando todas estas cosas empiecen a tener claridad. Pero sí es cierto que la humanidad es sumamente frágil. Pero bueno, lo importante es ver cómo atendemos los riesgos que se nos están presentando. Cuando hablamos de lo que es la actuación de la delincuencia organizada y cómo pues ha evolucionado con respecto al efecto de la pandemia, tenemos que hablar de algunos datos que vienen de las Naciones Unidas, que vienen del Gafi, que vienen de la Autoridad Bancaria de Europa, del Instituto de Estabilidad Financiera, del Banco de Pagos Internacionales, donde hablan de que hay unos temas interesantes con respecto a los delitos. Vamos a ir por partes, vamos a poner sobre la mesa qué ha desencadenado el tema de los incentivos gubernamentales. Por un lado, la corrupción. Si usted agarra el periódico, o bueno, el periódico no, si no se mete desde su dispositivo a ver las noticias, la mañana de hoy y los días previos han visto que los gobiernos están tratando de atender la pandemia, ayudando a sus pueblos, dando incentivos, bien sea de tipo alimenticio, bien sea económicos para las personas que lamentablemente han perdido sus trabajos. Y obviamente con todo el tema sanitario, por la necesidad que hay inclusive de generar nuevos centros hospitalarios, adecuar los centros hospitalarios para así garantizar que esa curva de infectación pues merme y ocurra lo que, bueno, lo que parece que ya va a ocurrir, que es la flexibilización en las modalidades de operar de las empresas. No hay todavía una vacuna, pero bueno, creo que necesariamente hay que ya empezar a cambiar los esquemas y poner a rodar la infraestructura de los países, porque es complicado ya tenemos casi 2 meses o un poco más de 2 meses, dependiendo de las restricciones de cada país, pero que estamos en procesos de cuarentena. Entonces, obviamente las entidades gubernamentales han hecho grandes esfuerzos por suministrar, por conseguir, por dotarse de todos esos insumos necesarios para poder atender la pandemia. Estamos hablando de los productos con los que hacen las mediciones para entender si hay infectado, mascarillas, guantes, y hemos visto cómo han salido noticias donde revelan que la flexibilización de los controles en los procesos de compra ha traído niveles de corrupción, ha traído incremento en los niveles de corrupción, se ha puesto sobre la mesa cosas que ya hemos escuchado en el pasado, en otras situaciones, pero ahorita en esta pandemia, pues el pago de comisiones para la asignación de las compras, sobreprecio de los insumos ofrecidos, empresas ofreciendo productos no relacionados a su actividad comercial habitual. Entonces, en este contexto, uno tiene que decir, bueno, importante como oficial de cumplimiento y su equipo de trabajo estar atendiendo todo este tipo de noticias, porque probablemente alguna de estas empresas sean parte de su cartera de clientes. Entonces hay que entender cómo usted le puede afectar a esto desde el punto de vista de riesgo reputacional, por todas las situaciones que estén alrededor de estos hechos. Por otro lado, el gobierno o los gobiernos han dispuesto
plataformas para que las personas puedan recibir de manera más efectiva ciertos tipos de incentivos, por lo general económicos, y obviamente detrás de toda plataforma tecnológica hay un riesgo subyacente como es el ciberataque. Entonces, robo de datos, obviamente, y esto genera a su vez otro tipo de delito asociado por algo que el gobierno quiere o ha considerado que es un proceso de ayuda, y son los fraudes, son las estafas, son las extorsiones inclusive, que se pueden generar a través del robo de datos cuando usted ingresa su información en un sitio web que no necesariamente sea el que diseñó la entidad gubernamental, porque hubo un montaje sobre esa plataforma y usted lo que está dándole es los datos a una persona o a un grupo de delincuencia organizada que está interesado en hacer un uso ilegal de esa información. Se han reportado o se reportan 600 nuevas campañas diarias de ataques de phishing. Entonces ahí ya empezamos a ver cómo este tipo de situaciones pues de verdad que afectan de manera importante. En el tema de fraudes, el cobro de las extorsiones, precisamente cobros con la promesa de recibir la asistencia en las estafas, a través de llamadas telefónicas, inclusive las extorsiones son cobradas a través de criptomonedas. Entonces, básicamente por el efecto que puede haber en la criptomoneda de no rastreo. Sin embargo, esto es algo que creo que en el futuro todo el tema de la fintech y del tipo de monedas virtuales va a tomar mucha fuerza, porque pues hemos visto que el fenómeno tecnológico, o lo que es la tecnología, mejor dicho, pues ha aumentado, ha permitido que sigamos evolucionando de manera exponencial y se ha disparado de manera exponencial. Ayer conversaba con alguien y me decía que su empresa, que es de consumo masivo, tenían planteado hace unos meses irse a la venta online, y hoy en día el 90% de sus ventas son online. Entonces más bien están estructurándose para esa nueva modalidad de negocio. De hecho, están teniendo ventas que no esperaban tener. Entonces, estas son cosas que pues todos estos cambios han traído y han puesto sobre la mesa. Por otro lado, el tema del tráfico de drogas. Las Naciones Unidas, en un informe reciente que creo tiene, recuerdo, a fecha corte de marzo, hablan de que obviamente la ruta del tráfico aéreo de drogas ha sido interrumpida, lo sabemos, por las restricciones de ingreso y egreso de los países para disminuir o mitigar el riesgo de transmisión. El tráfico por la vía terrestre obviamente ha sufrido una reducción drástica. Horarios de tránsito, no solo horarios de tránsito, sino restricción en los horarios de tránsito de las personas únicamente para que vayan a comprar alimentos o para que vayan a comprar medicamentos. Entonces, cosas como esta obviamente también han afectado a la delincuencia organizada. Sin embargo, hemos visto algunos países en donde los servicios de entrega que muchos podemos estar hoy utilizando. Yo de hecho no era asiduo a usar ese tipo de servicios, pero bueno, frente a esta situación y el riesgo que uno puede estar expuesto al salir, prefiero usar eso y reducir el riesgo, y lo estoy usando, me estoy adecuando. Esos mismos servicios en algunos países han sido utilizados para el microtráfico de drogas. Entonces ahí uno ve cómo la astucia de la delincuencia organizada, por un lado cierran una puerta, pero por otra ellos buscan de abrir o una puerta o una ventana, una rendija, por donde sea. En Colombia, por ejemplo, las mismas Naciones Unidas informa que la producción de cocaína parece estar afectada por escasez de gasolina. Obviamente los procesos de distribución se ven afectados por estas, precisamente, aunque esos son situaciones que ameritan salvoconductos y todo aquello, la restricción en el tránsito pues da este tipo de afectación. En Bolivia la crisis está, y hemos visto en las noticias la grave situación de Bolivia. Está limitando el accionar de las autoridades, lo que podría impulsar la producción de coca. Están abocados al tema sanitario, que está sufriendo de manera importante. Entonces, esto deja de lado el accionar de las autoridades hacia esos puntos en específico. En algunos países productores de droga, diversas limitantes podrían desalentar el cultivo de coca. Obviamente el tema del tránsito de personas es uno, porque cómo tú generas el proceso de distribución, si hay limitantes para salir, entonces eso ya complica la cadena de suministro. En otros países la crisis económica podría impulsar
a más agricultores a dedicarse al cultivo de la coca. Fíjense que si hay algunos programas que uno ve a veces en programas especiales en televisión de estas cadenas que dan sus investigaciones, donde ves que en un mismo terreno hay unas matas que son de flores, cualquier otro tipo de cosa, y ves cómo hay un gran sembradío de coca. Entonces obviamente los agricultores prefieren o tienden más a querer o a poder pensar en la posibilidad de sembrar ese tipo o hacer ese tipo de cultivos en la generación de riqueza que eso le puede representar frente a otro tipo de cultivos. Entonces ahorita con toda esta crisis económica, con los niveles de despidos que hay en las empresas, esta pudiera ser una de las situaciones de riesgo que todo está desencadenando. El tráfico de drogas por vía marítima sigue siendo objeto de estudio por parte de las cadenas de suministro de drogas como rutas alternativas, pero para tipos específicos de drogas, pues que aguanten intensas jornadas de exposición a temperaturas y todo este tipo de cosas, y sin deteriorarse. La mayor parte de la cocaína se trafica marítimamente. Durante la pandemia se han detectado grandes inventarios en puertos europeos. Ya sabemos que mucha de esa droga sale de este lado del continente. Por otro lado, el tráfico de cannabis puede no disminuir en la misma proporción que la heroína o la cocaína, dado que su producción a menudo tiene lugar cerca de los mercados de consumo. Por lo tanto, los traficantes dependen menos de los envíos largos y transregionales de grandes cantidades de droga. Entonces, bueno, y obviamente con todo este impulso que se ha dado un poco al tema de la marihuana específicamente, pues yo creo que independientemente, y no es un tema de debate en este momento de los usos de la marihuana, pero sí esa proyección que se le ha dado, pues sigue generando situaciones de riesgo, ¿no? Y obviamente la producción que puede haber de esto, pues está presente en muchos más lugares. Otro de los elementos asociados y que también se pone sobre la mesa en estos informes que hemos estado estudiando es durante la crisis del 2008, que algunos economistas la señalan o la relacionan con lo que estamos viendo. Yo creo que esta pudiera yo, humildemente, mi opinión, decir que es mucho más fuerte por su espectro, ¿no? Pero no vamos a entrar tampoco en ese análisis. Provocó una disminución en los presupuestos para combatir el tráfico de drogas. Y se reporta que en Europa de 14 de 19 países reportaron disminución en sus presupuestos. Entonces, esto nos lleva a no solo el ahora, sino más adelante qué va a ocurrir con países que de alguna manera han logrado controlar el tema del tráfico de drogas, de la producción de drogas. ¿Qué va a pasar con esos niveles de presupuesto que pueden estar disponibles para combatir este tipo de delitos que, bueno, que tiene tanta afectación a nivel mundial? Esto nos lleva a una gran pregunta frente a todas estas situaciones. Continúe la prevención del blanqueo de capitales. ¿Estamos en capacidad de poder seguir atendiendo nuestra planificación en base a los recursos que tenemos? ¿Cómo estamos haciendo? ¿Qué está ocurriendo en materia de prevención del blanqueo de capitales? Y aquí viene una pregunta, la primera de las preguntas que vamos a hacer la mañana de hoy, o lo que nos queda de hora. Sí, voy a leerles acá la pregunta y luego se las publico en el sistema. Dice, ¿considera que su planificación y actual estructura de prevención de blanqueo está preparada para atender la nueva normalidad? Y las opciones son, en muy baja medida, necesita ser redimensionada parcialmente, necesitan estructurarse las actividades de monitoreo, tengo las herramientas para atender la nueva normalidad y varias de las actividades de planificación deben ser redimensionadas. La leo por acá, pues en el sistema van a ver que la última opción está un poco resumida, pero allí las pueden ver ya, pueden hacer doble clic directamente en el botoncito blanco que aparece al lado de cada una de las opciones. En caso que se presentase algún problema y no pudiesen marcar su opción de preferencia, no las pueden escribir sin problema a través del chat, ¿ok? Y por allí estaremos revisando. Pero, bueno, como pueden ver, la última de las opciones tiene un poco una abreviación y vendría a ser varias de las actividades de planificación deben ser redimensionadas. Esa sería la opción.
Entonces, les recordamos, además, en estos momentos, mientras responden, les recordamos que vamos a estar teniendo en el transcurso de estos meses pues, varias sesiones y varios webinars relacionados pues, a todo este tema y a cómo manejar la nueva normalidad. En caso de querer que le enviemos el calendario de actividades, no dejen de escribirnos a través de el email igual.fso.latinoamérica, bueno, de donde recibieron la invitación o al mismo Jorge, que si recibieron la invitación personalmente. Ok, voy a pasar entonces a cerrar y Jorge, entonces los resultados son 3% en muy baja medida, 26% necesita ser redimensionada parcialmente, 36% necesito reestructurar las actividades de monitoreo, 18% tengo las herramientas para atender la nueva normalidad y otro 18% varias de las actividades de planificación deben ser redimensionadas. Bueno, perfecto. Buenísimo. Las dos últimas tienen una paridad en los resultados bien interesante y obviamente esperábamos tener una concentración en la necesidad de reestructurar las actividades de monitoreo, porque obviamente esto cambia mucho los escenarios, cambia, como lo decía anteriormente, la forma de operar de los clientes. Ya hay clientes que sencillamente cambiaron, van a cambiar su actividad económica. Esto nos lleva a entender que el perfil financiero de los clientes y una de las primeras actividades que hay que ir pensando es en los procesos de actualización de datos. Hay un tema de nivel de riesgo, pero es que tanto ahora cambia el nivel de riesgo. Creo que necesariamente hay que hacer un análisis bien profundo porque cambian los niveles de riesgo de los clientes de acuerdo a su nueva operación o a su nueva realidad operativa. Y adicionalmente, eso lleva como consecuencia, trae como consecuencia que ese perfil financiero estructurado por sus ingresos fijos, ingresos variables y la forma en que los recibe, afecta su perfil transaccional. Entonces, necesariamente tenemos que sentarnos a ver qué tenemos hoy como parte de las herramientas de monitoreo y ir hacia estos nuevos esquemas que inclusive más adelante vamos a estar conversando para poder atender esa nueva normalidad. Hablando de riesgos, obviamente uno de las situaciones que hay que mirar y hay que poner la lupa, esos riesgos emergentes. Hay que hacer una evaluación de riesgos, observar los riesgos que tenemos identificados a la fecha de nuestra operación tradicional y los correspondientes controles con la finalidad de determinar principalmente dos cosas. Una, si hay nuevos riesgos, obviamente como riesgo emergente tenemos que destacar que el hecho de el uso de la tecnología emerge una cantidad de situaciones que hacen mucho más débil la vulnerabilidad tanto de los clientes como de las instituciones. Entonces, allí tenemos un punto de partida interesante, importante, sobre el cual hay que ahondar. Y por otro lado, si los riesgos identificados previamente siguen estando mitigados por los controles implantados. Entonces, esto nos lleva a hacer un gran análisis de todo nuestro matricial de riesgos, tanto inherentes para clientes como el genérico o el general para la institución, para entender si todos los factores que hoy estamos considerando y todos sus subfactores en realidad están apuntados a esa nueva realidad. Recuerden que el oficial de cumplimiento está para cuidar la reputación de la organización y la organización depende del desarrollo de negocios. Y ahorita el tema de los negocios va a tener que evolucionar de una manera distinta. Las planificaciones estratégicas van a cambiar, la forma de hacer negocio va a tener sus afectaciones. Entonces, es necesario que si nosotros tenemos que proteger la institución o la organización o nuestra organización, no podremos protegerla si no redimensionamos los riesgos y sus controles, pero tienen que estar alineados a las nuevas estrategias del negocio. En la mayoría de las regulaciones de los países en el mundo y por un estándar GAFI, por mejores prácticas, siempre se habla de que el área de prevención tiene que estar involucrada en el lanzamiento de nuevos productos o cuando hay el uso de nuevas tecnologías. Bueno, más que nunca necesitamos que el oficial de cumplimiento esté involucrado en todos los procesos estratégicos de las instituciones a fin de poder entender y poder
presentar o poder identificar o poder ser ese elemento que identifique los riesgos que puedan estar asociados a todos estos delitos precedentes de blanqueo de capitales. Identificar los posibles riesgos emergentes que resulten a causa de la situación sanitaria mundial y cerrarle las puertas a este fenómeno. Ese es el gran mensaje. Obviamente, cuando volvamos a la nueva normalidad, cosas como la que vemos en la imagen van a ocurrir. Habrá gente que se tendrá que devolver a su casa porque tiene fiebre o por cualquier elemento que ya le están obligando a las organizaciones que se implemente como parte de las medidas. Entonces, aquí empezamos a ver una cantidad de situaciones o de consideraciones que hay que tener. ¿Por qué? Porque va a haber una reducción dependiendo de cómo esté apalancado desde el punto de vista tecnológico la organización. Podremos tener una reducción en el número de actores que ejecutan las actividades de control. Entonces ya por ahí esa cadena de valor empieza a tener fallas en sus eslabones. Por otro lado, primera línea de defensa, atendiendo metas de negocio que no están alineadas con las políticas y procedimientos establecidos por la segunda línea de defensa. Por ejemplo, incremento de aprobaciones de excepciones ante la necesidad de realizar el negocio, que debido a la situación actual del mercado, busca no perder clientes pero aumentar los riesgos. Entonces, se necesita hacer más negocios, se necesita ayudar a la cartera de clientes, pero hay que tener los elementos necesarios y que nos permitan tener ciertos niveles de certeza o las herramientas necesarias para mitigar los riesgos que esto representa. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, hay que tener especial observancia de todas estas de todos estos hechos que se pueden presentar. Acuérdense que una de las cosas más importantes, y así lo establece COSO, con las 3, 4 líneas de defensa, he oído documentos de hasta 6 líneas de defensa, pero es el tema de la segregación de funciones. Más que nunca es importante que cada quien cumpla su rol, que cada quien represente su rol. Sí es importante, y decirles a mis amigos oficiales de cumplimiento, que nosotros tenemos un rol sumamente estratégico más en estos tiempos, porque tenemos que acompañar al negocio, pero tampoco podemos ser un elemento que cierre y que se convierta en un elemento para cerrar puertas. No se trata de eso, se trata de que los negocios sean negocios sanos, que podamos poner, mostrar las evidencias del riesgo que puede estar presente en cierto tipo de acciones, en cierto tipo de procesos de negocio, en cierto tipo de modelos de negocio. Esa es la función, acompañar a las áreas de negocios. Nunca dejaremos de lado nuestra función de control, pero sí es necesario, y como lo decía en la lámina anterior, estar alineado a todo lo que son esas proyecciones de negocio, para poder pues surtir a esas áreas que están haciendo hoy en día esos estudios de aquellos elementos que le van a servir para protegernos en la eventualidad o en el futuro cercano. Las restricciones de tránsito de algunos países han impulsado el uso de la banca en línea y restringido obviamente las operaciones de taquilla. Este cambio en la transaccionalidad de los clientes nos pone en la siguiente interrogante. Entonces, contamos con la capacidad para calibrar nuestros sistemas ante esta nueva forma de operar que hemos visto y en mi carrera profesional y en discusiones que hemos tenido en la firma y en muchas otras oportunidades, en estudios que hemos visto. Muchas veces nos quedamos tranquilos con el hecho de tener un sistema que cubra lo que el regulador me pide. Y cuando nos sentamos con el programador, con quien nos vende la herramienta, nos pregunta, ¿usted quiere algún tipo de especificidad en la forma como opera? Bueno, no, ustedes deben tener unos estándares porque ustedes han instalado esta herramienta en tantos países, en tantas organizaciones dentro del mismo país. Entonces ya yo creo que atendiendo mejores prácticas vamos a operar de esa manera. Entonces, ahí empiezan las complicaciones, porque ustedes ven cómo muchas veces esas herramientas nos generan una cantidad sumamente importante de falsos positivos que nos requieren tener una tropa de personal y de colaboradores para poder atender aquello. Entonces, yo creo que hay que sentarnos y la respuesta
a la pregunta que hacíamos anteriormente, fíjense que se concentraba allí. Yo diría y me atrevería a decir que yo le subiría el porcentaje, porque no sé qué tan capaces somos hoy en día, y esto más que crítica es una pregunta que yo les pido que se hagan a lo interno, qué tan capaces somos para poder atender esto. Por otro lado, la institución tiene la capacidad para dimensionar estos nuevos escenarios e implementar los cambios necesarios. Es decir, una cosa es que yo pueda tener el acceso para calibrar el sistema, el conocimiento para los procesos de parametrización, para hacer esos ajustes. Y otra cosa es qué capacidades tenemos dentro de la organización en estos momentos para dimensionar todos esos cambios que estamos enfrentando, todos esos nuevos escenarios que se están presentando a partir de la transformación en el uso de los productos y servicios financieros a través de la banca en línea. Entonces, esa es otra de las preguntas. Y una muy importante, en el caso de que hay una alta dependencia en lo que fue su primera respuesta, nuestro proveedor está en capacidad de darnos soportes, porque obviamente nuestro proveedor también está sufriendo lo mismo que el resto de las empresas en distintas partes del mundo. Capacidad de operación, capacidad del mobility, sus empleados inclusive se han visto afectados. Estamos hablando de que sí, en el entendido de empresas tecnológicas, pues deben tener obviamente plataformas como esta para comunicarse y redes virtuales para poder tener acceso a los servicios prestados. Pero bueno, ahí hay que entender y me imagino que dentro de sus planes de contingencia, sus planes de continuidad de negocio, estas son parte de las preguntas que tienen ya respuesta, pero es importante tomar en cuenta este tipo de consideraciones. En el caso de los clientes, fíjense ustedes, negocios tradicionales que cambian de comportamiento al sumarse a campañas de ayuda. Entonces ya ahí perdemos esa segmentación de la cartera de clientes que tenemos, en donde ya tenemos identificado, la redundancia, el conocimiento, ya hay un conocimiento de una parte importante de la cartera de clientes, pero resulta ser que hoy muchos clientes decidieron sumarse a campañas de ayuda, el dinero que están recibiendo viene de múltiples fuentes, entonces ahí ese tipo de cosas hay que empezar a avisorar cómo diseñar los elementos que nos permitan tener claridad de que no hay una posibilidad de riesgo mayor con un cliente que hoy pudiéramos estar calificando de bajo riesgo. Entonces, por eso era que antes les decía que esa segmentación de cartera de clientes hoy lamentablemente puede haber sufrido en los últimos 2 meses importantes niveles de transformación. No hablaría yo de deterioro, el deterioro está ocurriendo probablemente en el sector comercial, en el sector industrial, a nivel de la economía de los países, pero obviamente esto afecta o puede afectar la forma en cómo están operando clientes tradicionales y clientes que tienen niveles de riesgo bajo que probablemente en proceso de actualización los veríamos cada 48 meses. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es la proliferación de medios de financiamiento informal, actividades que promuevan la usura, uso para actividades ilegales de las casas de empeño, solo algunos de los riesgos relacionados con el aumento del desempleo. Hay muchísimos más, pero dentro de toda la información que hemos estado revisando, nos hemos conseguido con ciertas similitudes en este tipo de actuaciones. Y todo esto constituyen factores de riesgo por identificar en las organizaciones, entre otros tantos. Entonces, obviamente, una de las acciones que debemos estar tomando ya hoy en día como oficiales de cumplimiento es cómo está operando nuestra cartera de clientes y si es posible con las herramientas de las que disponemos entender cuáles son las transformaciones que están presentando. En el caso de las organizaciones sin fines de lucro, muchas están tomando acciones para dar su apoyo en la crisis sanitaria, como es correspondiente. Pero aquí vemos riesgos asociados al mal uso y abuso de ese tipo de estructuras, ya que el aumento en su actividad bien puede justificarse con donaciones recibidas y entregadas. Entonces, y obviamente aquí va a haber, no vamos a hablar de efectivo, de ingreso de efectivo por taquilla, porque no estamos en muchos países, están cerradas lo que es el acceso a la operación bancaria por taquilla, pero sí vamos a ver, pues, N cantidades de remitentes y de receptores de fondos, lo cual no nos deja claro en realidad cuál es el fin último de las organizaciones sin fines de lucro. Y recuerden que esto está muy asociado al tema del financiamiento del terrorismo, lamentablemente. Si nos ponemos a ver
del 2011 para acá. Antes del 2011 uno no hablaba del terrorismo, uno no veía, o sea, uno ni se imaginaba lo que significaba la forma de viajar y lo que significa la forma de viajar. Y bueno, obviamente ahorita va a cambiar mucho más, las restricciones van a ser otras, pero ya el tema del terrorismo y su financiamiento, y quedó en evidencia en esa oportunidad, pues ha sido parte de las actividades que que en alguna medida se han servido el uso de organizaciones sin fines de lucro. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Lo interesante de esto es que son identificadas dentro de nuestra segmentación como clientes de alto riesgo, entonces hay que mirarlo, ¿no? Igual que cuando hablábamos del tema de la corrupción, otro de los elementos que hay que mirar son los PEPs, y tuvo sus grupos de relacionados. Entre otras consideraciones importantes a plantear aquí, a poner sobre la mesa, está la exposición que puede haber frente a nuevos riesgos, lo cual puede impulsar nuevas exigencias y controles por parte de los reguladores. Obviamente, las entidades de regulación, las unidades de inteligencia financiera, las superintendencias de los sujetos obligados financieros y no financieros, bancarios, seguros, valores, sujetos obligados no financieros, hoy deben estar bastante concentrados en cómo esto también a ellos les cambia la forma, inclusive la forma de operar, por su capacidad a nivel interno de contar con personal para poder hacer todas sus revisiones y todas sus inspecciones extra situ, in situ, toda esa planificación, y cómo su regulación tradicional también se va a ver afectada, porque al cambiar la forma en que los sujetos obligados hoy en día tienen que atender la nueva realidad de sus clientes, pues ellos también tendrán que entender y tendrán que asomarse a la gran posibilidad de que esto necesite redimensionarse. Entonces, vendrían nuevas regulaciones, vendría evaluación de nuevos controles, redimensión de los controles ya actualmente existentes y cambios en los procesos o en los modelos de inspecciones in situ y extra situ. Otra de las cosas que hay que tener sobre la mesa y poner especial atención es la falta de respuesta de los clientes sobre los exámenes especiales que requieran ser iniciados como consecuencia de las operaciones sospechosas, lo cual podrá generar lentitud en la capacidad que tengamos para emitir reporte de operaciones sospechosas. Entonces, en algunas jurisdicciones hay unos temas de horas, de días, para lo que es la emisión del reporte de operación sospechosa una vez que ocurre la transacción que generó la alerta. Entonces, hay ahí que ver. Y yo creo que estas son situaciones que inclusive hay que elevar en el caso de los sujetos obligados, independientemente del sector, a sus comités en sus respectivas asociaciones para empezar a manejar esto como una realidad. ¿Ok? Una de las consideraciones importantes, y esto es parte de lo que EY está poniendo hoy como servicio para ustedes y para nuestros clientes, es el ahora, el próximo y el futuro. ¿Qué hacer? La preparación y la agilidad deben ser inherentes a la estrategia, las operaciones, la gestión financiera y las comunicaciones. Entonces, hay que coordinar todos estos esfuerzos para poder atender lo que se nos avecina. El oficial de cumplimiento debe centrarse en la ejecución del proceso inmediato y el cambio operativo. En eso están, seguramente. Están accionando, preparando modelos de operación remota, ajustando los modelos de operación remota, porque ya en algunos casos tenemos más de 2 meses en procesos de cuarentena, creación de nuevas políticas, redimensionamiento, evaluación rápida de los gobiernos, de los modelos de gobierno corporativo, para ver cómo toda esa estructuración está permitiendo fluir las actividades, rigurosidad con los programas de monitoreo y, bueno, obviamente mejora en el control sobre estas distorsiones que se puede estar generando en el mercado. Hay algunos ejemplos por allí que hablan en el caso de los productos de pólizas de seguros de vida con componentes de inversión que están habiendo retiros, entonces después de estos retiros pudieran haber nuevos reingresos de capitales, igualmente con las posiciones de clientes en el sector valores liquidando posiciones. Acuérdense que también ha habido en el mercado de valores, ha habido toda una evolución, una ebullición y una caída y subida de los precios, entonces esto ha permitido que muchas operaciones pudieran estarse planteando. Entonces, estos son momentos estratégicos en donde ocurren muchas cosas
para beneficio de la actividad económica legal y de la ilegal. Entonces, hay que prepararse para eso. El oficial de cumplimiento debe enfocarse en los riesgos potenciales relacionados con los clientes. Lo hemos visto en las láminas anteriores. Una evaluación profunda de la efectividad de las medidas implementadas y el impacto de las capacidades de crisis en las áreas de alto riesgo. Mejoras en las aplicaciones de tecnología necesariamente para mejorar los controles internos y todo esto. También entendiendo la posibilidad, señores, esperemos que no, pero que hayan posibles rebrotes, porque lo que he estado viendo desde las finales de la semana pasada y esta mañana ya, muchos países planificando el acceso, la reactivación de los modelos operativos. En Colombia creo que el tema de manufactura y construcción, he oído lo mismo en otros países, se está reactivando. Entonces usted empieza a ver todos los elementos accesorios a estos sectores económicos saliendo y obviamente saliendo con unas restricciones específicas, pero esto puede generar procesos de rebrote. Entonces pudiéramos, ojalá que me equivoque, me encantaría equivocarme, que pudieran haber olas de rebrote, entonces hay que estar preparados para eso. Y bueno, y en el futuro, operar en una nueva normalidad, esto es lo que le recomendamos a los oficiales de cumplimiento, una función de cumplimiento transformada con habilidades tecnológicas y analíticas más profundas, analizar lo que se puede aprender en este periodo de crisis, que será útil. Obviamente el tema tecnológico es lo que el gran aprendizaje, y bueno, obviamente la resiliencia que como humanos tengamos que tener y que tengan que tener las empresas de la misma forma ante todas estas contingencias que se nos presentan, revisión de los procedimientos y controles internos sobre los procesos principales para mejorarlos en consideraciones de posibles escenarios futuros similares. Escalar los propios sistemas de TI y el modelo operativo de cumplimiento, equipando al área para adaptarlos a posibles interrupciones futuras. Entonces, en este futuro, y ya viene, y ya le voy a dar la palabra a Leonidas porque vamos a hablar de todo este tema de cómo la tecnología y cómo la analítica avanzada pasa a tomar un importante rol en lo que es el futuro, el devenir de las organizaciones y lo que nosotros recomendamos dentro de nuestra metodología, que es el mejor camino. Sí, gracias, Jorge. Sí, fíjense un poco, Jorge hablaba de lo que es el futuro, ¿no? Y en el futuro está la utilización de la tecnología. Yo decía al principio, y lo dijo también Jorge, la transformación digital era una ola que venía, pero esa ola se incrementó, se aceleró con este tema de la pandemia. Y si se incrementó y aceleró el tema de la digitalización y la tecnología, evidentemente también se va a acelerar la forma como las áreas de cumplimiento, las áreas de prevención requieren utilizar la tecnología para el monitoreo y el control. Entonces, aquí es donde juega un papel importante lo que es la analítica avanzada en la prevención del blanqueo. Previamente, antes de hablar de esto, queríamos hacerle una pregunta. Adelante, la van a ver en pantalla y Oriana se las va a leer. Nuevamente les voy a leer acá y luego pasamos entonces al sistema. Dice, su organización ha desarrollado internamente modelos de analítica avanzada para el monitoreo de transacciones u operaciones sospechosas. Y la opción 1 sería, no lo he desarrollado. 2, en proceso. 3, me estoy apoyando en un tercero. 4, dependo totalmente de una herramienta y de la cual desconozco su calibración, y 5, desconozco cómo la analítica avanzada me puede ayudar en las actividades de prevención. Entonces, aquí paso a publicarla en pantalla la pregunta y van a ver que alguna de las opciones está reducida o, digamos, adaptada para el sistema. Ya pueden responder, recuerden que solamente deben hacer doble clic en el botoncito blanco y en caso de tener algún inconveniente con eso simplemente pueden pasar a ayudarnos a responder por el lado del chat o las preguntas, ¿ok? Entonces, su organización ha desarrollado internamente modelos de analítica avanzada para el monitoreo de transacciones u operaciones sospechosas y las opciones serían no lo ha desarrollado. 2, está en proceso. 3, me estoy apoyando en un tercero. 4, dependo 100% de una herramienta
pero desconozco su calibración. Y 5, no sé o desconozco cómo la analítica avanzada podría ayudarnos. ¿Ok? Ya allí tenemos aparte de la audiencia contestando, incluso hay algunos que nos contestan por el chat, muchísimas gracias. Y bueno, recuerden que nos pueden escribir para obtener más información sobre las próximas charlas que estaremos dictando. Perfecto. Listo. No sé, Leonidas, si puedes ver Sí. los resultados. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, como esperamos, ¿no? Evidentemente las respuestas están condensadas en esa preocupación y ocupación que tienen las áreas de cumplimiento en reforzar sus procesos de monitoreo con analítica avanzada de datos, y se ve que está dentro de la agenda de cambios y de adaptaciones. Más casi la mitad de los que responden están diciendo estoy en proceso de hacer esto, es una realidad, es algo que no podemos escapar. Hay un porcentaje mínimo de que no lo han hecho, y eso sí, el mensaje evidentemente es, y ya lo vamos a ver y vamos a explicar los beneficios y cómo se está implementando esto en la realidad, o cómo se puede implementar en la realidad con base a distintas formas de hacerlo. No lo he desarrollado, pero sí piensen que esto es necesario, ¿no? Y bueno, hay algunos otros que consideran ya en menor medida que dependen también de una herramienta, que desconocen la calibración. Esto es normal, esto suele suceder, ya vamos a hablar de esto también. Y bueno, hay algunos otros que contestan que no saben cómo la analítica avanzada pudiera ayudarlos. Pero sí, bueno, básicamente para eso es estos minutos que nos estamos tomando, para que conozcan los beneficios de este análisis. Fíjense que en la práctica y en la costumbre de lo que son las actividades de monitoreo transaccional, esto ha evolucionado mucho. En el pasado, pues, por supuesto, eran completamente manuales o casi completamente manuales. Posteriormente nos hemos venido apoyando en el tiempo con herramientas, con vendors de software que nos han apoyado con distintas herramientas que permiten detectar en tiempo real, en la mayoría de los casos, o a través de procesos batch también, posibles operaciones sospechosas, en las cuales en la realidad muchas se generan cuando no hay una calibración adecuada, falsos positivos, que entonces ahí es donde el conocimiento para poder adaptar la realidad de cómo opera un determinado segmento, un nicho o operaciones o transacciones, pues influye en ese modus operandi, o cómo el modus operandi influye en ese proceso de detección. Pero lo que sí es importante es que estas prácticas pues van a traer muchos beneficios, un poco en los costos, considerando que al tener un sistema bien calibrado, bien predictivo, lo llamamos la calibración, es para efectos de evaluar la predictividad de esos modelos, porque los modelos trabajan con algoritmos matemáticos que predicen que con el comportamiento de algunas operaciones ya previamente establecidas con unas características, pues puede predecir que otros clientes o operaciones puedan estar dentro de ese grupo de operaciones sospechosas. Un poco considerar que mejora esa eficiencia en la organización y nos permite configurar y implementar todo un proceso automático. Pero ¿cómo consideramos eso y cómo lo hacemos en la realidad? Adelante, Jorge. Tradicionalmente el monitoreo transaccional se utiliza para diferentes fines. En primer lugar, bueno, no en primer lugar, pero representado ahí de primero, pues está el tema de inteligencia de negocio. O sea, evidentemente la información viene de una transacción, y esa transacción, pues la información que genera esa transacción puede generar distintas indicadores o distintos elementos para hacer un determinado análisis. Los primeros análisis que se presentan ahí es para hacer mercadeo, inteligencia de negocio, generar más oportunidades de negocios en la organización. Está también el monitoreo a nivel de fraude, vamos a llamar fraude financiero, ¿verdad? De poder detectar proactivamente o predictivamente en tiempo real cualquier tipo de operación que pueda ser
un elemento de fraude ante un cliente, ante una operación, o ante la institución que está originando, para atacarlo y mitigarlo en el momento, ¿verdad? Que no necesariamente puede ser una operación de blanqueo, pero porque también es un tipo de fraude, pero solo un fraude financiero, por ejemplo, que hagan una operación con una tarjeta de crédito robada y que se quiera detectar, por supuesto, esa operación para bloquear la tarjeta o hacer cualquier cosa. Esa también es una forma de monitoreo transaccional. Después está el monitoreo, lo llamamos otras áreas operativas, pero básicamente para monitorear el tema eficiencia, indicadores de operativos, cualquier tipo de información de generación de información financiera o estado financiero, pues también es otra parte y otro elemento que también se monitorea. Y está, por supuesto, el que estamos tratando más directamente hoy, que es el tema de prevención de blanqueo de capitales, ¿verdad? Donde queremos monitorear esa posible operación sospechosa para establecer algún plan de acción, alguna mitigación o algún tipo de análisis para efectos de su gestión dentro del proceso completo. Entonces, dentro de esa gama de monitoreo transaccional, evidentemente la técnica es la misma, la analítica avanzada. Adelante. Y ese proceso, ¿verdad?, considera distintos elementos. Nosotros dentro de la mejor práctica, ¿verdad? Y de lo que nosotros estamos recomendando, por supuesto, son los procesos de monitoreo centralizado, dado que estos procesos no necesariamente son sencillos ni económicos en algunos casos de implementar, ¿verdad? Y que la información pues sale de una transacción o sale de un cliente, sale de una operación. El tema es para qué lo utilizas y cuál es el fin, con lo cual la transacción y el monitoreo transaccional centralizado te permite primero utilizar esa información para la inteligencia de negocio, ¿verdad? Para hacer más negocio, para generar más mercado, para atacar nichos o clientes que te están generando una mayor rentabilidad, un mayor rendimiento. Por supuesto, también utilizar ese monitoreo transaccional para otras operaciones, pero y por supuesto para fraude. Pero lo que queremos concentrarnos ahorita es en prevención. Entonces, ¿cómo hacer esto de distintas maneras? Evidentemente hay herramientas, hay vendors, hay software que te permiten hacer estos distintos análisis, ¿verdad? Distintos elementos. En la práctica, lo que hemos visto en los últimos años es que las áreas de prevención han invertido en herramientas, ¿verdad?, que son muy eficientes, son verdaderamente predictivas en el momento sé que se implementan, pero no necesariamente con el tiempo siguen siendo predictivas. ¿Por qué? Porque esto tiene un proceso, debe tener un proceso de ajuste y de calibración, lo que nosotros llamamos calibración, de ver y hacer backtesting, de ver si esas variables y ese tipo de características que al principio se consideraron en la implementación de una herramienta de estas siguen siendo tan predictivas y no generan falsos positivos, que en muchos casos pasa, o en el peor de los casos no generan alerta. Pero no es porque no generan alerta porque la herramienta no es predictiva, sino porque a lo mejor la operación o el tipo de operación cambió en sus características, en su forma, y la herramienta no está adaptada para eso. Para eso entonces hay distintas técnicas que se están utilizando y hay distintas maneras. Entonces por aquí vienen evidentemente los análisis y la optimización matemática para efectos de buscar y revisar cuáles son la forma. Hay herramientas inclusive mucho más económicas. Lo que sí es importante que los capabilities, las habilidades, los skills que tienen las áreas de prevención tienen que ir evolucionando y tienen que considerar en muchos casos científicos de datos, lo que nosotros llamamos científicos de datos o algún tipo de recurso con habilidades técnicas estadísticas y además de programación en algunas herramientas para hacer ese tipo de análisis. Y hay herramientas inclusive gratis, herramientas de lo que nosotros llamamos software libre, ¿verdad? Como Weka, como R, donde inclusive tienen algoritmos para efectos de prevención, algoritmos ya preestablecidos a través de unas evaluaciones o unas técnicas matemáticas como clúster, valores de decisión, donde lo que se busca es la optimización y la validación de ese tipo de operación
incorporando técnicas de lo que ahora estamos llamando técnicas de inteligencia artificial, técnicas de autoaprendizaje, donde las organizaciones pueden incorporar algoritmos que ese tipo de herramientas pudieran detectar y aprender de la forma como actúan esa segmentación de clientes, operaciones o transacciones dentro de su forma de hacer. Y, como les dije, esto es tan difícil y tan costoso como se quiere implementar a través de herramientas muy eficientes y muy demandadas en el mercado, pero muy costosas, sobre todo en la implementación y en el mantenimiento, como también de formas de implementarlo de una forma mucho más, vamos a decirlo, interna, donde evidentemente hay que incorporar los skills necesarios y los recursos necesarios con algunas habilidades, pero utilizar toda la plataforma que existe en universidades y en algunos grupos de profesionales que utilizan este tipo de técnicas para desarrollar algoritmos y herramientas y que inclusive se pueden utilizar. Lo que es el mensaje de este tipo, de esto es, no necesariamente necesito comprar una herramienta que cuesta cientos de miles de dólares, sino lo puedo desarrollar internamente y ese es el futuro. Ojo, y es el futuro para prevención, pero es el futuro para negocios, el futuro para fraudes y el futuro para otras actividades operativas. Entonces, y para otras áreas de control también, ¿no? Que es como está pasando en riesgo, como está pasando en otras áreas. Entonces, el mensaje es, este tipo de análisis se va a complementar de por sí, es una de las áreas y los skills de científico de datos, lo que manejan este tipo de organización, como nosotros lo tenemos en EY, es una de las profesiones en el futuro que va a ser más demandada y mejor remunerada en el futuro. Evidentemente va a trabajar con unos skills que necesita o que va a incorporarse, por supuesto, a esos procesos de digitalización en instituciones financieras. Ese es el futuro, ese es el mensaje. Evidentemente los procesos se tienen que optimizar y cambiar, y esa es la tarea que tienen importante que tienen los oficiales de cumplimiento y las áreas de prevención de cara al futuro para adaptarte a esta nueva realidad y sobre todo a la aceleración de los procesos de digitalización que están dentro de la agenda de todas las instituciones y sobre todo ahorita con este tema de la pandemia. Por último, Jorge. Bueno, que su organización no pierda de vista los elementos de prevención que le supondrán superar los efectos de la pandemia. Es parte de lo que quisimos conversar con ustedes en esta hora, ya un poquito pasados de tiempo. Le queremos agradecer su asistencia y bueno, aquí tienen nuestros datos y si tienen alguna pregunta, pues estamos aquí, Oriana, de tiempo, creo que estamos... Estamos un poquito pasados de tiempo. Yo creo que en honor a esto, lo que podemos hacer es darnos 10 minutos adicionales para contestar un par de preguntas y el resto, pues se les contestamos directamente a los asistentes ya en one-on-one, si les parece bien. Y disculpándonos, bueno, todo el que se tenga que retirar, le damos las gracias por haberse conectado a la sesión del día de hoy y ya pues a posteriori, como les dice Jorge, nos pueden escribir directamente para más información o revisar alguno de los puntos que conversaron nuestros especialistas el día de hoy. Entonces, voy a comenzar con la primera pregunta que nos hicieron y dice, ¿qué control clave se puede implementar contra el riesgo de alteración de documentos, ya que muchos requisitos se tendrán que aceptar de forma electrónica? Ok, básicamente hoy en día ya existen, y Leonidas me puede corregir o se puede agregar algo, hoy en día existen muchas herramientas que te permiten identificar la fabricación de documentos por un lado y por otro lado hay muchas formas de verificar. Acuérdate que los estándares siempre te dicen identificar y verificar. Entonces hay muchos mecanismos hoy en día que te permiten verificar ciertos tipos de documentación o ciertos tipos de información. Entonces allí lo interesante es entender o hacer una especie de revisión de cuáles serían esos documentos que nos generan mayor preocupación y ir de una vez estudiando las posibilidades de accesar a cuáles son las herramientas que nos van a permitir mitigar ese riesgo.
Sí, yo quería agregar un poquito el tema, sobre todo porque ese es un tema preocupante y yo sé que los oficiales de cumplimiento están considerando sobre como alto riesgo el tema de la inclusión, el open banking, el tema de poder, porque es algo que viene, ojo, esto ya es algo que se está escuchando desde hace tiempo, pero las legislaciones están muy lentas en nuestros mercados para poder operar digitalmente y sobre todo la apertura de cuentas. Pero es algo que viene. Lamentablemente vamos a tener que convivir con eso y evidentemente considerar controles adicionales. El tema acá y que se acelera sobre todo el tema de la pandemia, y lo estamos viendo en algunos países, es que para efectos de estas ayudas, de que los gobiernos puedan ayudar a muchas personas, van a tratar de bancarizar a muchos sujetos que no son bancarizados en este momento, y sobre todo personas vulnerables, de áreas vulnerables de sectores vulnerables, ¿verdad? Que lamentablemente en el futuro pudieran la delincuencia organizada utilizar a estas personas para hacer o operar a través de esas cuentas y hacer operaciones fraudulentas. Entonces, el tema acá va a ser importante porque no nos vamos a poder escapar de algunos elementos, sobre todo mitigar en el momento de poder abrir una cuenta con una información mínima, ¿verdad? Que vamos a tener que operar así, pero lo que sí trae a colación es lo que había hablado antes. Entonces, ¿cómo poder monitorear cualquier tipo de ese tipo de cuentas o operación a través de esas cuentas que tienen poca información y considerar algoritmos o analítica avanzada a través de ese tipo de segmentos, ese nicho, para detectar y mitigar en el momento? El tema aquí va a ser cómo, evidentemente, los gobiernos y las legislaciones van a abrir de alguna manera más rápido ese tipo de operaciones de banca digital. Al tema es cómo nos adaptamos nosotros en las áreas de control, en las áreas de cumplimiento, para poder establecer los controles necesarios en ese tipo de operaciones. Y la respuesta va a ser, señores, seguramente vamos a tener que hacer más monitoreo analítico avanzado, porque la información, sí, es verdad, Jorge dice, podemos utilizar y buscar la mayor información, pero vamos a llegar hasta un punto donde a lo mejor nos dice o nos obligan a abrir una cuenta con una cédula y más nada, y no tenemos más nada, y eso fue la orden de, creo que por ahí hay un país en Centroamérica que está tratando de incentivar la bancarización para poder ayudar a la gente, ¿no? Y se vio en problemas por esto. Entonces, esto es un tema que del futuro, para efectos de las áreas de cumplimiento, que se tiene que tratar y que se tiene que evaluar, pero los controles lamentablemente van a tener que ser automáticos de alguna manera para, por lo menos en primera instancia, ¿no? Ya después cuando se pueda operar de una manera un poco más normal, pasar tiempo, ¿verdad? Entonces establecer algunos controles también manuales para búsqueda de información. Bueno, con esto yo creo que podemos cerrar la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias, Leonidas, por el tiempo que nos dedicaron hoy. Y gracias a todos los que se conectaron y nos dedicaron este ratito de su día. Muchas gracias y que tengan feliz resto de semana. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Feliz día.